todo, porque todo como lo hace Dios, lo hace cualquier persona que pueda hacer en este mundo. Gracias, Señor, porque nosotros somos una- lo más pequeño ante Dios, en el Espíritu Santo, con el poder de Dios. Amén. Gracias a Dios por ese momento en que tú has decidido ayudarnos, tú has decidido encaminarnos. Te damos las gracias porque, porque sin ti no encontramos una salida para nuestros problemas, para nuestros asuntos, porque todo lo que necesitamos es a Dios. Te damos las gracias porque la integridad viene de ti, porque la buscamos en el mundo, la buscamos en muchas partes, pero solamente tú eres el que completa todo, tú eres que nos puede llenar, el que nos puede abastecer a nosotros, que nos puede complementar, y el complemento que tú nos das no nos lo da nadie en toda la tierra. Te damos gracias porque, porque tú traes la oposición a lo que no nos conviene, a lo que no nos edifica. Te damos la gracia porque que tú traes lo que es necesario para nosotros y lo que de verdad nos puede sanar, lo que de verdad es medicina para nosotros, lo que de verdad nos puede hacer libres. Te damos la gracia porque tú piensas en nosotros y porque tú no nos tienes las mismas cosas para este día como para el día de ayer. Tus misericordias son nuevas, tus planes son renovar nuestro entendimiento para poder recibir lo que viene de ti en este día, para nosotros ver lo que somos, para nosotros poder apreciarte tal cual como tú eres. Te damos las gracias por este día de bendición, por este día en el que, en el que tú traes para nosotros todo lo que necesitamos, en el día en el que te podemos buscar y te podemos hallar, en el que podemos pedir y tú nos darás. Te damos gracias por permitirnos creer en ti, por permitirnos confiar en ti, por permitirnos dejar obrarte en nuestras vidas para tú hacer lo imposible en nosotros. Te damos las gracias por la palabra que recibimos. Te damos gracias por el apóstol, por el pastor, por todas las personas que, que pueden ser un estorbo a nuestra maldad, que pueden ser personas que son usadas por ti para encaminarnos. Te damos gracias por poner tu propósito en nuestras vidas. Gracias por tu misericordia, por tu bondad. Amén. Proverbios del día, Proverbios 18. Tu deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. El bruto no busca entender a los demás, sino que los demás lo entienden a él. Cuando viene
el impío viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Las palabras del hombre son aguas profundas, manantial que fluye. No es bueno declarar inocente al culpable y no hacer justicia al que es honesto. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Los chismes son bocados exquisitos, llegan hasta lo más hondo. El que hace el mal, el trabajo, es compadre del que lo destruye. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Las riquezas del rico son ciudades fortificadas, y como un muro alto en su imaginación. Tras el orgullo viene la ruina, tras la humildad los honores. Es una tontería y una vergüenza responder antes de escuchar. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. Se le abren las puertas al que viene con un regalo y lo conducirá hasta la gente importante. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. Restaurar la amistad de un amigo ofendido es más difícil que conquistar una ciudad amurallada. Los pleitos alejan las amistades como si fueran las reglas como si fueran las rejas de las puertas de un palacio. Gloria a Dios. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará el producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Encontrar una buena esposa es encontrar el bien, pues eso muestra que el Señor está contento contigo. El pobre habla con humildad, el rico responde con arrogancia. Se pasa bien compartiendo con los amigos y un verdadero amigo es mejor que un hermano. Amén. Amén. Jesucristo es el Señor. Amén, amén. Gracias, apóstol. Buenos días para todos. Feliz inicio de semana. Y bueno, pues aquí estamos dándole gracias a Dios por todo, agradecidos de verdad. Dios es más que bueno, es más que misericordioso. Entonces, bueno, aquí Apóstol, mientras... Apóstol, ¿me permite Sí, consultarle algo? Un momentico. ¿permite qué? ¿Consultarle algo? Sí,
¿Por aquí? Sí, por aquí quiero que todos lo escuchen. Sí. Es que yo he venido teniendo unos sueños horribles con espíritus, con brujería y en los sueños que yo he tenido me he declarado vencedor porque he sentido la mano de Dios sobre mí. Pero el sábado tuve un sueño impresionante, apóstol. Viví la tribulación, pero apóstol, o sea, decirle esto sonará un poquitico descabellado, pero la viví y sentí lo que, no sé si decirle lo que se va a sentir o lo que se siente. En el sueño yo me quería levantar, pero Dios no me dejaba. Me decía que no, que no, que no, que no. Me levanté súper asustadísimo porque viví la tribulación, apóstol, del verdadero anticristo. No, o sea, hay algo que no me cuadra, no sé cómo ver esto porque pues yo he tenido sueños de cuando van a haber conflictos, cuando van a haber peleas y yo he alcanzado a hacer algo, cuando siento de que alguien se va a ir y yo no puedo interceder, porque en mi mano se ha puesto la decisión de si yo quiero se van y si yo quiero los dejo. O sea, se me ha dado una autoridad más pesada de decidir quién está y quién no está. Pero yo lo que pues, o sea, lo que yo he venido siempre, porque yo siempre me he sujetado a lo suyo. O sea, uno tiene que luchar por ese proceso de esos muchachos, tengo que luchar por mí, uno tiene que alcanzar la necesidad de las personas, no dárselas de que porque uno tiene eso, esa autoridad, uno es el que más no, yo siempre peleo, yo cuando he tenido esos sueños, apóstol, yo trato de solucionar, No se le pero, oye, Alexis. No le oigo. pero ahí me escucha, No le oigo a Alexis. ahí me escucha, Aló. aló, ¿Ustedes le oyen? sí, yo lo oigo, ¿allá me Uy, Sí, oyen? solamente señor, sí, yo. él escucha. ¿Ah? Sí, él Hola. escucha. Hola, hola. Hola, Hola. ¿no se me escucha? Sí, Hola. Rubén, sí, él escucha. Ah, ¿usted me escucha, apóstol? Hola, hola. Es que el apóstol no me escucha. Sí, bro, sí, él escucha. Pero el apóstol me Hola. escucha. Hola. ¿Qué va, apóstol? Hola. No oigo. Felipe, ¿se oye? Sí, señor, Diego, sí, él ¿se oye? escucha. Sí, señor. Ah, entonces, apóstol, no me escucha. Ahora sí, ¿me escucha? Vamos a ver. Aló, aló, qué pena, no oía nada, se me fue el volumen. Ahora sí me escucha, Apo. Sí, Entonces, apóstol, le contaba yo que pues a mí se me ha dado una autoridad en la casa de Dios más grande de la que ya tenía. En mis manos y en mis decisiones está el proceso de, de muchos, porque pues yo antes era el que tenía el control, más no el mando, mi Apo. Pero le digo, apóstol, que he venido teniendo unos sueños horribles. Ayer, apóstol, le contaba que tuve un sueño de revelación horrible, apóstol. No sé si llamarlo horrible, por eso quiero orientación, porque por eso, bueno, viví la listo, verdadera Alexis, tribulación. ¿Ah? por eso, Alexis, ya le dije, ya le entendí, Alexis, ya le entendí. Ujú. Mire, lo que usted acaba de decir, usted ahorita tiene un nivel de responsabilidad mayor, ¿sí o no? Sí, señor. Ya, entonces, por ese lado, muy bueno.
y por ese lado, genial. Pero asimismo es el grado de luchas que uno tiene que empezar a enfrentar, ¿ya? Usted ya tiene que empezar a tener más, digamos, más batallas, más situaciones, y entonces usted ahí es donde necesita, o sea, no para lo que hace, sino para usted mismo, necesita tener una buena cobertura y estar bajo una sombra y estar usted recibiendo. Porque así cuando uno está enfrentando más batallas, así mismo es el nivel de presión, así son muchas las situaciones que las cosas más mínimas pasan, pero usted sabe que hay un mundo espiritual con el que usted está batallando porque usted está, digamos, rescatando vidas, usted está luchando con los demonios de los demás, usted está luchando con los conflictos de los demás. ¿Y quién lucha con los suyos? ¿Y quién batalla con los suyos? Entonces eso se ve reflejado de muchas maneras y ahí es donde los proverbios lo enseñan, o sea, con dirección sabia se hace la guerra. Por eso muchos se queman y muchos se revientan, Alexis, porque se les entrega una responsabilidad, pero se olvidan de que todavía en ellos o en nosotros todavía necesitamos, digamos, esa fortaleza espiritual. ¿Cómo la busca? Pues usted sabe, Alexis. El principio dice Efesios 6 que nos debemos fortalecer en el Señor. Si no hay señorío y usted necesita cada vez más respaldo espiritual, precisamente por todo lo que está enfrentando usted y todas las personas, necesitamos más respaldo espiritual porque no es fácil. Yo ayer quedaba una enseñanza en la mañana, pero seguía compartiendo con los muchachos. Cada vez la tierra, los niveles de maldad son más fuertes, la opresión espiritual es más fuerte. O sea, cada vez por eso se ve reflejado en violencia, cada vez se ve, usted realmente, cuando uno tiene los sentidos espirituales bien sensibles, uno se da cuenta que sincera, se está viendo un caos, se está viendo unos niveles de corrupción muy altos y unos niveles de maldad, de violencia. Noé por eso dice que cuando el diluvio, la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Entonces, la lucha es fuerte y así mismo tiene que ser el estar uno fortalecido en el Señor. Dando a entender en Efesios cuando se libra una batalla muy fuerte, no solo se libra la batalla de la fe, sino que se libra una batalla y por eso se habla de la armadura de Dios. Por eso es que se habla de la armadura de Dios ahí en Efesios, pero lo primero que dice es fortalecidos en el Señor. Si no estamos bien ajustados al señorío, si usted es quien recibe, usted da, pero entonces hay que mirar ese espacio donde usted también reciba, donde usted también se recargue, porque, o sea, ahí es donde uno empieza a darse cuenta y empieza a ver la necesidad de una cobertura y usted ya es cabeza y usted necesita recibir para que así mismo usted imparta. Respecto a los sueños y respecto digamos, a los conflictos y a la opresión que uno está viviendo cuando ya tiene una responsabilidad y cuando uno se carga, porque usted ya no es usted es 10, 15, 20 procesos más. Entonces, mire que no es fácil todo eso y yo se lo digo, yo cada vez entiendo, cuando yo veía por lo menos al apóstol, yo veo hombres que tienen esas responsabilidades tan altas, yo los comprendo porque pues yo ahorita también manejo una responsabilidad no solo de personas, sino de fundaciones, sino de una asociación, de otras cosas. Entonces, si uno no tiene esa fortaleza, mejor dicho, todas esas cosas empiezan a hundirlo, a hundirnos. Entonces, a veces las cargas del hogar, las cargas de la familia y eso, pues también sirve para tener en cuenta que uno a veces esa opresión la puede hacer más fuerte uno cuando uno también empieza a abrir puertas. Entonces, ¿qué es abrir puertas? Revisar eso. ¿Qué está alimentando por los sentidos uno? ¿Qué está oyendo? ¿Qué está viendo? ¿Qué está recibiendo? Usted sabe que cuando uno está en un estado
de responsabilidad, uno necesita estar muy bien conectado espiritualmente, precisamente para uno no flaquear, y la misma carga y la misma responsabilidad a veces puede reventar a la persona que sea. O sea, si a veces un cargo, como digo yo, una llave, revienta a una persona, entonces ahí es donde nosotros nos toca que estar bien ceñidos a una cabeza para que de la cabeza también a nosotros nos fluya y nos baje, bien sea fortaleza, sabiduría, palabra, porque uno también tiene que pensar en la estabilidad espiritual de uno. Entonces, pues no, es eso. Y mire que de una yo enlazo con lo que tiene que ver con el proverbio del día de hoy. Lo enlazo de qué manera. Para no caer uno, dice, el que busca su deseo se desvía. Cuando uno empieza a tener una posición de autoridad, de cabeza, de jefe, de mando, de líder, de operador, buscan desviarlo. Entonces viene una presión, viene una carga, vienen unas situaciones que buscan desviarlo a uno, que buscan a uno sacarlo, porque el principal objetivo de la maldad es tumbar la cabeza. Entonces, si hay una persona que está como cabeza, que está delegada por la cabeza, que está asumiendo una función en un hogar, la cabeza es el padre o la madre en este caso que asuma, entonces viene el ataque a buscar la forma de tumbarlo, de desviarlo. Y entonces empieza ese conflicto espiritual, pero ese conflicto o esa opresión es para matar, para desviar o para sacar de la vida del espíritu, porque es que ahí está la lámpara encendida, ahí está el gimnasio espiritual. Cuando el espíritu está encendido, todo fluye, todo fluye. Yo le digo a las personas, ¿usted cómo hace? Yo no sé, pero lo que me enseñaron a mí fue a cuidar la vida espiritual, porque ahí está la fuerza interior de todo ser humano, ahí está la fortaleza interior de todos nosotros para poder enfrentar, digamos, la batalla o para poder enfrentar las circunstancias que sean, que se requieren. Entonces necesitamos esa fortaleza espiritual y la da la vida del espíritu. Si usted está batallando y termina uno batallando en las fuerzas, o termina uno batallando en sus emociones, o termina uno batallando en su mente, sin vida del espíritu, o sea, es muy complejo y la carga se va a duplicar o a triplicar. Por eso el Señor dice, lleva mi carga y mi yugo. Habla del yugo cuando dice, venid a mí los cargados y trabajados y yo los haré descansar. Y ahí también dice que es ligera. Ahí también dice que es fácil de llevar. Entonces, la carga del Señor, cuando la lleva Él y cuando nosotros estamos fortalecidos espiritualmente, la idea es que se ponga fácil. Yo le digo a las personas, mire, usted puede cargar, si usted carga un bulto de cemento en sus fuerzas, Dios mío bendito, lo puede doblar. O 2 bultos de cemento, usted hace mucho esfuerzo para levantarlo. Pero esos mismos 2 bultos de cemento, cuando usted está en la vida del espíritu, son como si usted cargara una libra de arroz, porque es que realmente en la fuerza del Señor, usted puede soportar, puede enfrentar, puede llevar. Entonces, pues yo creo que, no sé, queda claro, Alexis, y aún sirve para tener presente, porque hoy empezando semana, ya hay realidades que tenemos que enfrentar, que tenemos que asumir. Pero entonces, ahí sí, como dice el proverbio, su deseo busca el que se desvía. Nosotros no podemos ser guiados por los deseos. Nosotros somos guiados por el Espíritu. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Antes nosotros los deseos los llevamos
a crucificarlo. En Gálatas dice que si realmente estamos en el Espíritu, es más, busquémoslo. Gálatas capítulo 5. Si alguien me acompaña allí. Voy corriendo un poquito, me había olvidado que era pico y placa. Amén, Gálatas 5. Veamos, yo le digo. El 24 y el 25, creo que fue Miguel. Amén. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Entonces mire que por el Espíritu nosotros podemos crucificar la carne por el Espíritu. Y ahí mismo dice, ¿y qué? Y sus deseos. Nosotros en el Espíritu podemos agradar a Dios, pero no solo eso, en el Espíritu recibimos, dice que Dios acomoda lo espiritual a lo espiritual. En el Espíritu el Señor nos da sabiduría, en el Espíritu el Señor nos da guianza, en el Espíritu el Señor nos da el entendimiento, o sea, por el Espíritu nos fluye lo que nosotros necesitamos, amor, paz, paciencia. Por el Espíritu nosotros nos llega, porque ahí se conecta nuestro espíritu con el Espíritu del Señor. Y allí llega lo que Él está viendo que requerimos, bien sea fe, bien sea amor, bien sea dominio propio, llega ahí a nuestras vidas. Entonces es importante tener presente eso, muchachos, es importante tener presente eso porque pues de ahí dependen muchas cosas. Primero, no solamente el Espíritu viene a crucificar nuestros deseos, porque a muchos podemos saber, pero si nosotros seguimos siendo y viviendo y todavía seguimos siendo nosotros andando por los deseos, pues nosotros nuestra vida, digamos, espiritual no va a fluir. Entonces, la idea es que nosotros entendamos, y esa es la obra de Dios, esa es la cruz, esa es la vida. Cuando usted empieza a crucificar deseos y pasiones, cuando crucifica la carne, ahí empieza la vida del Espíritu, mi hermano. Ahí empieza usted cada vez a ser más fortalecido espiritualmente y ahí empieza uno a ver más la respuesta de Dios. Nosotros creemos que la vida del Espíritu es como algo así como místico, como una luz blanca, como una voz que diga, oh, hijo mío. La vida del Espíritu es simplemente la capacidad de nosotros empezar a llevar a muerte nuestros propios deseos, que antes nos era imposible crucificar nuestro deseo. Y todo deseo lo materializábamos, todo deseo lo concretábamos, todo deseo de ir a consumir drogas y una cantidad, no teníamos la capacidad de nosotros frenar esos deseos. Ahora, por el Espíritu, nosotros podemos crucificar la carne y sus deseos. Y eso es una obra bonita. Cuando usted está obedeciendo la palabra, cuando usted está aplicando un principio de Dios, cuando usted está haciendo algo que usted encuentra en la Escritura, ahí también usted está crucificando la carne. Cuando usted se ciñe a lo que Dios manda, a lo que Dios direcciona, a lo que Dios guía, a lo que Dios, digamos, plantea
desde sus principios, ahí se está realmente llevando a muerte. Está llevando a muerte todo lo que tiene que ver con esa parte. ¿Por qué? Porque si no nos van a desviar, si no vamos a pagar la vida del espíritu. Entonces, bueno, sigamos aquí entonces. ¿Hasta ahí es claro? Hasta ahí vamos bien. Amén, amén. Sí, Nosotros apóstol, me podemos quedo. saber los 12 pasos, los 10 pasos, podemos tener todos los libros, todos los manuales. Pero si nosotros no aprendemos a crucificar la carne y los deseos, nosotros a cada rato los deseos nos van a estar desviando. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso, porque si no sería llenarnos de conocimiento o llenarnos de conceptos, pero no hay crucificación, no sabemos crucificar la carne, no sabemos crucificar. Y si esa carne está viva, y si esa carne no está crucificada, esa carne siempre va a estarlo mandando a uno y siempre va a estarlo tirando a uno. Esos deseos siempre van a estar ahí vivos y siempre van a estar allí latentes, buscando es desviarnos y buscando es sacarnos del camino o del propósito. Mire que una vez el rey David se movió de su cargo, de su posición, de su línea, de su función, bueno, de donde Dios lo tenía. Dios lo tenía a él gobernando, y se supone que el rey es el que primero debe estar en el orden de batalla. Lo menos lo que me preguntabas, Alexis, y bueno, lo hiciste aquí abierto, el primero que tiene que estar metido y ceñido somos los que dirigimos, los que lideramos, los que estamos allí, digamos, al pie del cañón, los que estamos, digamos, en una posición de dirigir, de guiar. Buenos días. Entonces nosotros somos los que primero tenemos que estar ahí concentrados, conectados, metidos ahí en el río. Entonces, imagínense, le voy a decir, el rey le ganó un deseo, y ese deseo le dijo, no, hoy no me voy a levantar y no voy a ir a la batalla, porque estoy cansado. Y la orden, o me voy a relajar como decimos nosotros, y la orden era que los primeros que tienen que estar en la batalla, los primeros que tienen que estar en la guerra eran los reyes. Y siendo un rey, un hombre conforme al corazón del Señor, ese día dijo, no, yo no voy a ir a la guerra, ese día no voy a ir a la guerra, yo me voy a relajar. Le ganó el deseo. Ese deseo lo llevó, mejor dicho, a complicar su posición, a complicar su puesto, a complicar su función. Terminó enredado por allá, vio a la mujer de Urías Eteo, por allá amando incluso en un asesinato, imagínense, porque el deseo le ganó. Qué complicado eso y triste decirlo, porque nosotros lo que tenemos que buscar es la alianza del Espíritu. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué busca Dios? ¿Qué busca Dios? Su guianza. Amén. Sigamos aquí. ¿Cuántas veces a cualquiera de nosotros nos ha podido ganar el deseo? Y ahí hay que llevar a crucificar la carne. Ahí hay que llevar la muerte. Por lo menos de pronto nuestro deseo, y más cuando uno se acuesta tarde, a veces el deseo dice, no, hoy no me voy a levantar. En la fundación puede pasar.
No me voy a hacer el enfermo. No, hoy me voy a hacer el enfermo y voy a hacer que me duele algo para no levantarme, para no levantarme. Entonces, eso es importante tenerlo presente. El que busca, ojo, el que busca su deseo se desvía. El que busca su deseo se desvía. Nosotros lo único que nos desvía del plan y del propósito de Dios son nuestros propios deseos. Por eso el Padre en su inmensa sabiduría dijo, hay que sacrificar, hay que crucificarlos, hay que llevarlos a muerte. Entonces ahí está la decisión y eso es una decisión propia. ¿Hasta qué punto? Ay, que yo deseo ir a donde mi mamá. Ah, que yo deseo irme para San Andrés. Que yo deseo hoy quedarme durmiendo, que yo deseo quizá insultar a alguien el día de hoy. Y muchas veces Dios no nos permite eso, muchas veces Dios no nos permite eso. Y suele pasar, y suele pasar. Entonces, sigamos aquí. Versículo 2. Su deseo busca al que se desvía y se entremete en todo negocio. O sea, en todo está menos en los negocios del Padre. Cuando uno está en la guianza del Espíritu, uno está más enfocado en los negocios del Padre. Mire, les voy a contar algo. Un muchacho, 6 meses en una fundación. Ayer fuimos a recogerlo. 6 meses. Y no pasaron ni una semana y el deseo ya le había ganado y estaba recaído. 6 meses. Anoche. Y ya estaba recaído. ¿Qué le ganó a ese muchacho? Nosotros tenemos la carne, alma y espíritu, o espíritu, alma y cuerpo o carne. ¿Qué le gana? La carne. ¿Qué lo vence? La carne. ¿Qué lo domina? La carne. Por eso en este devocional y por eso hemos abierto estos espacios para nosotros encontrar fortaleza espiritual. En la medida que usted oye, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando yo participo de esto, obviamente yo soy el primero que recibo, soy el primero que me demandan, pero yo en mi conciencia está que me estoy fortaleciendo espiritualmente, que mi vida espiritual se está recargando, que el porcentaje de mi vida espiritual está aumentando, ¿sí? Y para yo llegar a ese propósito, pues debe haber muerte, o sea, debe haber crucifixión de la carne, porque cualquiera de nosotros quisiéramos estar en muchas cosas, menos aquí. Eso es como cuando clase. Si Dios quiere que a mediodía, si Dios quiere que en la noche, si Dios quiere que en el momento de su descanso, si Dios quiere que en el momento de compartir o a veces usted crucifique o sacrifique, sería más bien, ese espacio por alimentar la vida del espíritu. Porque uno a veces alimenta mucho la vida emocional y entonces a uno le gusta sentirse alegre, compartir, salir. Ayer me decía ese muchacho, pero ¿qué? La rumba, ¿y qué tiene de malo la rumba? Y que mire, pero es que por un ratico, y por esto, y por esto. Hasta llorando, no lo decía. Pero se desenfrenó, la carne se desenfrena. Si usted le entrega el control a la carne o a los deseos, se desboca uno, ¿sí? Por eso está la vida del espíritu, que es como el freno, es lo que domina esos impulsos, esas pasiones, esos deseos que arrastran a la persona, que arrastran. Porque la carne donde mande y donde dirija, ella siempre va a ir detrás y buscando lo que nos hace desviar, lo que nos hacen desviar. Y muchos empiezan a ser desviados del camino, empiezan a ser, digamos, distraídos, por decirlo así, o desenfocados del camino por sus propios deseos. Y no podemos culpar a los demás. Son nuestros propios deseos los que empiezan a sacarnos del camino, los que nos empiezan
a hacer perder la ruta, a hacer la ruta. Entonces, usted tiene que ser consciente y todos debemos ser conscientes de que debemos alimentar y fortalecernos más espiritualmente. Aquí buscamos en este espacio fortalecernos espiritualmente. Yo le digo a las personas en la fundación o en la iglesia, ¿a qué van las personas? A buscar vida espiritual. A buscar vida espiritual. Va en el mío, en el mío. A buscar vida espiritual. Hay personas que no han entendido que su problema es espiritual. Todos tenemos una batalla espiritual. Hay cosas que solamente usted las puede resolver desde ese campo. Pero lo que primero nosotros tenemos que hacer es crucificar la carne, que le lleven a muerte esa carne. Y cuando le están llevando a muerte la carne a uno, cuando le están llevando la carne a muerte a uno, se irrita la persona, se enoja, entra en conflicto, se quiere ir, no acepta, no acata. ¿Usted sabe qué hizo el Hijo de Dios cuando le estaban llevando a muerte sus deseos? Es más, el Hijo no quería ir a la cruz. El Hijo no quería ir a la cruz. Le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que la beba. Y el Padre le dijo, no es negociable eso. Ya estaba predeterminado y ya estaba asignado que él debía ir a la cruz, que él debía ir a muerte. Yo busco en cada una de las cosas o pequeñas cosas llevarle a muerte a los discípulos sus propios deseos. Y en todo, porque si uno no se mete con los deseos de la persona, ¿cómo entonces surge la vida del Espíritu? Porque para que surja la vida del Espíritu hay que romper el velo, y el velo está en la carne. Ese velo está en la carne. Entonces, mire nomás este ejemplo. Cuando le llevan al Hijo de Dios, cuando lo llevaron a muerte, dice que él fue como una oveja y enmudeció tras sus trasquiladores. Él enmudeció tras sus trasquiladores y se dejó llevar a muerte. Y una muerte, o sea, crucificar sus deseos, porque él asumió los pecados y la carga, y él tuvo una responsabilidad muy fuerte respecto a los pecados de la humanidad. El Padre necesitaba un cordero y el que asumió fue el Hijo. Dijo, Padre, no hay quien declare inocente. Por eso en la cruz él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. No había quien nos declarara inocentes, y el Hijo dijo, yo voy y hago esa tarea. Y así fue. En ese orden de ideas, el Hijo dice que fue y enmudeció tras sus trasquiladores, o sea que él fue como una oveja a muerte. Como una oveja a muerte. La pregunta es, ¿cómo los hijos de Dios, cuando los están llevando a crucificar la carne, los deseos o las pasiones? Usted puede revisar Gálatas 5, puede revisar Romanos 8, se lo dejo de tarea, todo el capítulo, que Dios lleva a crucificarle a sus hijos, los deseos, la carne y sus pasiones. Pero hay una característica: cuando los hijos están siendo llevados a muerte o les están crucificando esa área, tienen una particularidad, que toman forma de oveja. Por eso el Señor dice, el Señor es mi pastor. O sea, Él nos pastorea, Él nos guía. Y también por eso el Señor le decía a Pedro, y está en San Juan, capítulo 21, para que también le quede tarea y revise y fortalezca más espiritualmente en el día, saque unos espacios también de meditación y de lectura que son importantes para la vida del espíritu. Entonces ahí fue en San Juan 21 donde el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas?
Y él le dice, apacienta mis ovejas. ¿Qué es apacentar las ovejas? Empezarla por la palabra a llevarlas a muerte. Y cuando uno empieza a matarle los deseos a la persona, uno empieza a ver dos características: ovejas, corderos, y también hay otra característica. Yo no sé si alguien ha visto cuando llevan a muerte un marrano, perdóneme la expresión, o un cerdo. En la palabra de Dios habla de los cerdos, no las ovejas. El Señor que pastorea, ovejas, ovejas. Pero cuando el Hijo de Dios no toma la condición de oveja, toma la condición de ¿quién? Del que bañan, lo ponen bonito, lo ponen gordo unos meses en la fundación, pero después vuelve ¿a dónde? ¿Dónde vuelve? El que vuelve al lodo, ¿quién es ese? El cerdo, el marrano. El cerdo. ¿Sí? Ese es el que vuelve allá. ¿Por qué? Porque no se dejó crucificar los deseos. Entonces, cuando uno todo el día en la fundación, uno está crucificando deseos. No, esto todavía no. Pase primero por la oficina, consulte primero, espérese, no es el momento. No que chocolate, no, aguapanela, no que frijol, no, se toma no, ensalada. Eso, hasta en esos pequeños detalles le crucifican a uno a veces la carne. Y una de las particularidades de una oveja, cuando la llevan a muerte o cuando la llevan al sacrificio, es que la oveja enmudece. Y otra de las particularidades dice que esa oveja, cuando la llevan a muerte, y por eso le dije también que revisara San Juan 21 desde el 15 en adelante, y dice, cuando el Señor apacienta mis ovejas, y dice que también el Señor le dice, extenderá la mano y esto te llevará donde no quieres ir. Eso es crucificar la carne y sus deseos. Y entonces esa oveja dice que cuando la llevan al sacrificio, le sale, si mucho, le sale una lágrima, y dice que esa lágrima es como una especie de una perla que le cae, pero la oveja enmudece y se deja sacrificar. Pero cuando usted lleva a muerte un marrano, yo no sé si alguien ha experimentado cuando esos marranos los llevan al sacrificio. ¿Cómo se ponen? ¿Alguien me puede decir cómo se ponen esos marranos cuando van al sacrificio? Pastora, apóstol, alborotado, ellos hacen de todo por no ir hasta allá. Y es más, esos chillidos que pegan, a mí me parece que son demasiado estruendosos. Y se rebelan, y se oponen, y casi he visto que algunos los amarran y los cogen entre varios para llevarlos a muerte. Cuando la muerte es por la vida del espíritu, a usted va como oveja. Pero cuando no está la muerte por la vida del espíritu, o sea, para ser más fortalecido, más espiritualmente, usted va a rastras. Y muchos en las cosas de Dios van a rastras. Van como marrano, perdóneme sin ofenderle. Van como marrano y chillando y se oponen y tienen una fuerza para oponerse y no se dejan. Es más, hasta el final están braviando. Una vez en una fundación vi cómo mataban uno y ya con el así lo cogían en cuatro, porque tengo entendido que le pegan como por aquí por un lado. Las personas expertas en matar esos animales saben cómo es. Y oiga, y estaba ahí ya entregado prácticamente, ya en el sacrificio, ya en el altar del sacrificio, y allá seguía. Y unos ruidos que me queda difícil imitarlos, pero de verdad que son. ¿Cómo va a muerte usted? ¿Cómo se deja matar usted los deseos? ¿Como oveja o como marrano?
haga la diferencia, haga el análisis. Ese cerdo se queja, ese marrano se queja, se bulla, va, arrastra, lo tienen que llevar allá, jalado, amarrado al sacrificio. Pero la ovejita va tranquilita. Dice Isaías 53, que cuando el Señor iba ante sus trasquiladores por todos nosotros y por la maldad de todos nosotros, Él enmudeció ante sus trasquiladores. Cuando a mí me están llevando a muerte, yo ahí mismo entiendo, vea, una de las cosas que más lo llevan a uno a muerte y que uno tiene que consagrarse en este ejercicio de trabajar con personas, pero una de las cosas que más le llevan a muerte a uno cuando uno está en una posición de cargo, de mando, es el servicio. Otra forma que lo llevan a uno a muerte es el tiempo. A veces usted dice, uy, voy a sacar este tiempo para descansar, y para descansar no le queda tiempo. Y lo llevan a sacrificar eso, lo llevan a sacrificar más tiempo, lo llevan a entregar más, a dar más, a dar más. Por eso a Abraham le dijeron, dame lo que más amas. ¿Y qué llevó a Abraham a muerte? Un hijo de Dios. Por eso donde uno no tome la forma de hijo, la forma de oveja, sino que siga en la forma de marrano, entonces Abraham montó al hijo en el altar. Y Abraham lo iba a sacrificar, o sea, le iba a crucificar la carne, que representa los deseos y las pasiones, y Abraham tomó forma de oveja, y yo me imagino, uy, mi papá me va a sacrificar, dijo Isaac, y si mucho la lagrimita, ya. Pero yo me imagino donde Abraham lleve a muerte un marrano. Cuando Abraham va a coger el cuchillo hacia el sacrificio, que representaba la palabra, una espada, la palabra, ahora es por la palabra. Ese cuchillo, esa espada representa la palabra de Dios cuando lo está llevando usted a muerte, áreas de su vida, a crucificarlas. Yo me imagino a Isaac viendo al papá, pero Isaac en forma de cerdo, coge el cuchillo y le da al papá. Coge el cuchillo y se le va de frente al papá. ¿Qué le pasa, viejo? Tráteme en serio. Y se rebota. O sale la queja, o sale la amargura. Que eso es lo que uno normalmente ve en las fundaciones y eso es lo que normalmente ve uno en las iglesias. Por eso en la misma Biblia dice que hay enemigos de la cruz de Cristo. Usted se hace enemigo cuando no quiere morir a sus deseos. Y muchos engordan ese deseo. Deseo tener a mi familia, deseo llamar, deseo tenerlos cerca, deseo tener mis hijos. Y ese deseo lo coge el enemigo para desviarlo a usted, para sacarlo de la ruta a usted. Por eso en el caso de la palabra de Dios y la obra de Dios, es llevarle a muerte a usted todos esos deseos. Ay, que mi mamá, nada, hijo. Hay momentos que toca morir a ciertos deseos. Y cuando usted esté bien fortalecido espiritualmente, Dios le permite también que usted tenga ese compartir, Dios le permite también que usted tenga esa interacción, Dios le permite que también usted alimente sus emociones y sus sentimientos, pero bajo la guianza del Espíritu. Porque si es bajo la guianza nomás de la carne y la sangre, se desvía. Carne y sangre no heredan el reino de Dios. Y el reino de Dios dice que no consiste en comida o en bebida, sino que consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu. La meta es que usted se vuelva más espiritual y menos carnal. Que usted surja y crezca espiritualmente y mengüe carnalmente. Pero a veces esa carne viva. No pueden ver una propaganda, no pueden ver una revista, no pueden ver mejor dicho, no pueden ver un billete. Los deseos funcionan de muchas maneras. No solo en el área sexual. No pueden ver una mujer o yo, porque se tiran. Pero todo eso se empieza a combatir no en las fuerzas, sino en el espíritu. Entonces la pregunta es, voltea a mirar al que tiene al lado. Voltea a mirar al que tiene al lado, a ver qué cara le ve. Cara de oveja. Si le ve cara de oveja, tiene una lagrimita ahí.
o qué cara le ve, o si le ve cara de cerdo, porque llora, se queja, grita, se rehúsa, se niega y toca llevarlo a rastras a muerte. Pero la ovejita dice que va tranquila y ella sabe que va para el sacrificio. Ella sabe que va para el sacrificio. Ella va tranquila, rinde su voluntad. Pero el marrano hay que hacerle otro procedimiento. Y la Biblia nos compara ahí. Entonces, ¿cara de qué le vio al que estaba ahí al lado? Y eso que hay otras figuras en la palabra de Dios, de los hijos de Dios, pero esa la podríamos hablar en otro espacio. Cara de león, cara de águila, cara de buey, cara de cordero, cara de becerro. Esas son otras de las personalidades de la vida del Espíritu, de los hijos de Dios cuando toman forma espiritual. Amén. Entonces, nos queda de reflexión crucificar más nuestra carne y nuestros deseos por la obra del Espíritu. No se pueden las fuerzas, sino que es una obra del Espíritu. Amén. 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 Entonces, pues dejemos hasta allí. Era lo que tenía para compartir y creo que es lo que Dios nos pone hoy como a entender. De pronto esa carne a veces está muy viva, esa carne está muy viva ahí, entonces a veces hay que llevar la muerte. Entonces hay que dejarnos crucificar todos los días. El apóstol Pablo, y siendo una eminencia, decía, cada día muero. Entonces, a dejarnos crucificar. Amén. Dios los bendiga, señores. Muchas bendiciones para todos. Gracias.